y los osteoblastos están trabajando a menor actividad, retrasándose en la iniciación de la formación de hueso, tardan más en comenzar, lo hacen más lento y muchos de ellos abandonan su trabajo antes de completarlo. Entonces, esto es lo que pasa en la osteoporosis senil de bajo recambio óseo. Hay un desequilibrio en la remodelación ósea. Los osteoclastos trabajan más, los osteoblastos trabajan menos. Y esta mayor actividad osteoclástica por más tiempo nos está condicionando pues una pérdida sustancial de la masa ósea que, aunque sabemos que tiene un factor tanto genético como ambiental, pues estamos hablando de si es un problema al azar o si tiene algo que ver con todas estas alteraciones tanto mecánicas como hormonales. Lo que se ha visto en la osteoporosis senil es que hay una disminución de la síntesis de estrógenos, hay una excreción superior del cortisol, o sea, de la cortisona o hormona corticoide, y los niveles plasmáticos de vitamina D bajan en gran medida. Obviamente la secreción de calcitonina es mayor por la hipocalcemia. Y para entender esto vamos a hacer un cuadro en el que en la menopausia, ¿sí?, tenemos una disminución de todas estas vitaminas. La síntesis disminuida de colecalciferol o vitamina D va a hacer una disminución de la absorción de calcio por el tubo digestivo, va a disminuir la calcemia, se va a disminuir la parotormona, se va a echar a andar del otro mecanismo y va a aumentar la actividad osteoclástica y va a disminuir la masa ósea. El estímulo de la secreción de la hormona paratiroidea es por dos mecanismos, como les comenté aquí. Una es porque aumenta su excreción y la otra es porque disminuye la calcitonina y contribuye a una mayor pérdida de masa ósea. Y la otra sería a través de simplemente el bajo calcio en sangre por cuestiones nutricionales, que también contribuiría a disminuir la masa ósea. Y la otra vía, que es hipotética pero que puede también estar contribuyendo, es la vía de la desinhibición de la hormona paratiroidea. Si hay una disminución del alfa hidroxilasa, que es la enzima que hidroxila la posición 1 de la vitamina D en el riñón, entonces va a haber una disminución de absorción de calcio, disminución calcemia, pero un aumento en la paratormona, que va a contribuir obviamente también a disminuir la masa ósea. Esto es en la osteoporosis senil. ¿Y qué pasa en la osteoporosis posmenopáusica fisiológica o de alto recambio? Pues ya habíamos comentado que existen osteoporosis secundarias, que son todas estas enfermedades que ven aquí, endocrinas, metabólicas, genéticas, nutricionales, postraumáticas, idiopáticas y neoplásicas. Entonces, por todas estas enfermedades vamos a tener también una disminución de la masa ósea a través de una osteoporosis secundaria, o sea, secundaria a estas enfermedades, que afortunadamente es también lo menos común. Vamos a analizar realmente lo que pasa con aquí estamos viendo también las iatrogénicas por desuso y por inmovilización, que también son osteoporosis secundarias. Vamos a ver qué pasa con la menopausia fisiológica. La menopausia fisiológica ya habíamos comentado que se veían todas estas alteraciones urinarias y de sangre en la mujer que está experimentando su menopausia. Y estas pacientes se ha encontrado que tienen una pérdida acelerada de hueso. ¿Por qué? Porque aumenta el calcio ionizado en sangre, hay una disminución de la absorción de calcio, hay más calcio urinario, hay disminución de la albúmina plasmática, hay una disminución de los andrógenos y hay un aumento en la hidroxiprolina urinaria, también como de la fosfatasa alcalina, que es una forma de medir la osteoformación de hueso. Entonces, estas pacientes con pérdida acelerada de hueso
tienen un aumento del recambio y por lo tanto el aumento del espacio de remodelación, que era del 1%, como les comenté anteriormente, puede ser del 4 o llegar al 6% por año, causando una pérdida acumulada de hueso en poco tiempo. De tal manera que esta pérdida en 5 años puede ser hasta del 16% de la masa ósea de la mujer. Y aunque habíamos dicho que la osteoporosis fisiológica era reversible, con el tiempo se puede hacer irreversible. Eso quiere decir que ya no podemos ganar más masa ósea de la que perdimos. En esta diapositiva es para ejemplificar cómo cuando aumenta el espacio de remodelación, que lo ven aquí, ese espacio que es del 1% baja al 5%, ocurre un desequilibrio acumulativo de la remodelación, de tal manera que llega a ser una pérdida del 20% acumulativa de volumen óseo desde el primero hasta el 5.º año. Este es un poquito difícil de entender, pero es realmente como sucede, ¿no? El 20% de la masa ósea únicamente se hace reversible, pero el 80% se hace irreversible, aunque este espacio de remodelación regresara al 1%, o sea, se le diera tratamiento. ¿Por qué si es reversible inicialmente se hace reversible con el tiempo? Pues porque el recambio óseo, que trabaja en una forma grande con calcio ionizado, rápidamente se agotan esas reservas de calcio ionizado y entonces tiene que tomar las paratormonas, el calcio, a través de los depósitos de esqueleto, de tal manera que todo lo que jala del hueso ya no lo vuelve a meter y entonces ya se hace irreversible. Entonces esta es la situación de por qué una osteoporosis de altos recambios, si no la diagnosticamos a tiempo, se puede hacer irreversible. Entonces, entendiendo esto, pues nos estamos dando cuenta que la mujer, no nos interesa diagnosticar a la mujer con osteoporosis senil, a la abuelita de 75, 80 años, pues ya sabemos que tiene osteoporosis y es de bajo recambio, y es una osteoporosis que es propia de su edad. La que nos interesa diagnosticar es aquella mujer que llega a la menopausia con una pérdida acelerada de hueso. ¿Por qué? Porque puede perder, como les decía, hasta 30% de su masa ósea en 5 años y hacerse irreversible. Entonces, esa es la mujer que tenemos que estudiar. ¿Cómo podemos estudiar a una mujer menopáusica? Pues a través de la historia clínica, su edad, su número de embarazos, lactancias que ha tenido, su estado nutricional y si hay algún hiperparatiroidismo secundario por cuestiones nutricionales. Y los apoyos, obviamente las radiografías, los estudios de laboratorio que nos indican osteoformación, como es la fosfatasa alcalina, los factores locales de remodelación ósea, que son las interleucinas 1, 2 y factor de transformación beta, y los marcadores bioquímicos de la remodelación, la proteína GLA, los propéptidos aminoterminales de procolágeno tipo 1 y los propéptidos carboxiterminales de procolágeno tipo 1. Las uniones cruzadas de colágeno y las uniones cruzadas de colágeno desoxipirinolina. Todo esto son estudios tanto de sangre como de orina. Los indicadores de resorción ósea, que es la hidroxiprolina urinaria, la relación creatinina-calcio urinario y la relación hidroxiprolina-creatinina. Como ven, contamos realmente con muchos estudios. El problema es los costos de todos estos estudios. El análisis histomorfométrico de biopsia de hueso también es un estudio muy interesante, y la captación esquelética de productos farmacéuticos buscadores de hueso, que se hace con tecnesio 99 marcado. Y el estudio de absorciometría, que es la densitometría con tomografía cuantitativa para medir momento de inercia de área en el fémur proximal, sobre todo para diagnosticar riesgo de fractura de cadera. Entonces, como ven, la fractura de cadera no se diagnostica únicamente con un estudio de absorciometría o de densitometría, sino se diagnostica también con este tipo de estudios.
Obviamente el tratamiento pues sería diagnosticar antes de que se establezca el mecanismo reversible de pérdida de hueso. El tratamiento estaría indicado también frenar el aumento en el recambio óseo, en la menopausia o cuando hay osteoporosis secundarias, o sea, pacientes diabéticas jóvenes, pacientes jóvenes con hiperparatiroidismo, etcétera, etcétera, pacientes con lupus eritematoso, etcétera, etcétera. Y el tratamiento también se está dando el uso de agentes farmacológicos, fluoruro de sodio, calcitonina, difosfonatos, hormona de crecimiento, reguladores selectivos de los receptores de estrógenos y la teriparatida, hormona paratiroidea que comercialmente se conoce como Forteo, que es la última que ha salido. De los agentes farmacológicos que ustedes ven ahí, lo que les puedo decir es que ninguno hasta el momento actual realmente nos ha curado la osteoporosis. Y no nos la ha curado porque si entendimos la plática nos damos cuenta que el paciente con osteoporosis senil pues no hay nada que hacerle. Pero la paciente menopáusica que podemos tratar queremos evitar que pierda hueso, pues sí podrían ser algunos de ellos de cierta utilidad. De todos, el que yo les recomendaría sería el Forteo, o sea, la teriparatida, que es la paratormona que se pone subcutánea y que se pone diaria con un blister que le dura un mes. Sin embargo, el problema número uno de este agente farmacológico es el costo. Está alrededor de 4,500 pesos el tratamiento mensual. Entonces nos limita todavía mucho como un instrumento para tratamiento de salud pública. Pero si se trata de usar uno de estos, yo les recomendaría ese. Los otros no he tenido buena experiencia ni he encontrado realmente una mejoría de la masa ósea. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en el futuro o en el futuro cercano para este tipo de patologías? Pues las células madre. Las células madre se está investigando mucho haciendo cultivos de células internas del blastocito en embriones de ratón y también en embriones humanos. La finalidad de estas células madre es que son células que no tienen ninguna función asignada, tienen su memoria en blanco, pero tienen la capacidad para poderse diferenciar en cualquier tejido del cuerpo humano. Sabemos que hay más de 200 células diferentes en el cuerpo humano con su función y tienen una capacidad muy alta de automultiplicación. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de usar células madre? Pues de que son células en blanco que las podemos orientar hacia la formación de hueso. Y esa formación de hueso, pues entonces nos la podría dar, ¿sí?, el cultivo de tejido óseo. Y actualmente el cultivo de tejido óseo tiene su mayor preponderancia y mayor experiencia en los laboratorios biotecnológicos de Friburgo, en Alemania, donde están cultivando hueso en grandes cantidades y están viendo que es biocompatible con el organismo. Ahí ven cómo se formó hueso en el cuerpo de una ratita y ha sido totalmente tolerable. Entonces, el futuro realmente del tratamiento farmacológico pues va a caer en poco tiempo para la osteoporosis. El futuro realmente lo tiene la biología molecular a través del cultivo de tejidos de hueso, que por lo que pueden ver, tampoco tenemos experiencia todavía, pero en el futuro podremos ya tratar la osteoporosis alrededor, yo creo que de 15 a 20 años, ¿no?, con este tipo de alternativas moleculares. Espero que les haya gustado la plática y hayan asimilado esto, y pues me despido.